Bienvenidos una vez más a este programa El Bolígrafo Rojo. Domingo 17 de abril estamos culminando, estamos en el último día del feriado de Semana Santa. Espero la hayan pasado muy bien, yo la he pasado muy bien también. Nos fuimos con Samantha a las playas de Manabí. Estuvimos ya de regreso hoy mismo, en la tarde, y ya estamos por aquí para el programa En la Mira, que ya terminó. Y ahora estamos aquí en el Bolígrafo Rojo, noche de domingo, ya para empezar mañana una nueva semana de labores. Nombre como siempre al auspiciante de cada semana, cerveza La Tierrita, 100% Sáchila, hecha aquí en Santo Domingo por mi buen amigo José Jaramillo, un emprendimiento de un ciudadano santodomingueño, un joven santodomingueño. Consume cerveza La Tierrita, consume lo nuestro, 100% Sáchila. De igual manera agradecemos a Ars. Ars hoy nos trae, bueno, aquí me ha traído un tecito, y acá ya más tarde colaboramos, vamos a ver, bueno, voy a ver si lo puedo abrir ahora mismo. Nos ha traído para mí, para el invitado, unas quesadillas de carne. ¿Qué tanto lo pueden inclinar para que lo vean ustedes televidentes? Unas quesadillas de carne. Ars atiende las 24 horas, especialmente en la madrugada. Entonces tú, amigo, amiga, estás a las 2 de la mañana haciendo algún trabajo, 3 de la mañana haciendo deberes, cumpliendo labores, horas extras, o simplemente estás con tus amigos tomándote unos traguitos, socializando, y les da hambre en la madrugada, llamen a Ars y les lleva estos deliciosos bocaditos. La semana pasada nos trajo unos bites de camarón, la semana antepasada nos trajo unos sanduchitos de dulce, sanduchitos de fruta, estaban muy buenos. Y también con bebida, hay cafecito, hay tecito, para que llamen a Ars. De igual manera se agradece en este espacio a Importadora Mendoza, la importadora más grande de Santo Domingo, la importadora más económica de Santo Domingo. Lleva a tu familia a Importadora Mendoza, lleva a tus hijos a Importadora Mendoza, haz feliz a tu familia, lleva a Importadora Mendoza y tú vas a ser feliz, porque cuando veas los gastos vas a decir, oh, debí haber venido antes de Importadora Mendoza. Tu bolsillo también te lo va a agradecer. Anda Importadora Mendoza. Avenida Chone y Abraham Calazacón. Sin más, nombro al auspiciante de al invitado de esta semana, una persona que yo la conozco desde el año 2004. Él seguramente ha de decir que me conoce desde hace un año como mucho, pero yo ya lo conocía desde el 2004, me acuerdo clarito. Les voy a contar una anécdota, por qué lo conozco, es simpática esta anécdota. Es, si no me equivoco, el cuarto personaje Sáchila que tengo aquí en el programa. El primero fue Javier Aguavil, estuvo también Diana Aguavil, estuvo Mateo Calazacón, y ahora tengo la oportunidad de entrevistar al famoso, conocido, ex asambleísta de la provincia, Ángel Gende. Bienvenido, Ángel. Qué gusto enorme, Fabio. Qué gusto tenerlo aquí, todo muy bien. Sara Quepejoe. Sara Quepejoe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sara Quepejoe. A ver, vamos a iniciar. Voy a abrirle la cervecita. Allá, perfecto. Le ofrezco una cervecita roja, es la que tengo hoy. Generalmente se tener algunas variedades. Nosotros también tenemos el malá. ¿Qué es el malá? Malá es como, es la bebida ancestral típica que ya se hace cada año. Ya. Por ejemplo, como ya pasó la fiesta de Casama, Ajá. entonces la gente se organiza, hace moliendas de caña, y eso yo creo que hay que hacer un reportaje especial porque es un conocimiento ancestral. No lo puede hacer cualquier persona, no lo puede hacer cualquier persona. No está escrito, no hay en texto, no lo vas a encontrar en Google, no vas a encontrar en otra parte, sino en el pueblo sáchila. Solo en la mente de nuestros antiguos, de nuestros antiguos. Y esto que en efecto nosotros, si hablamos de cerveza, nosotros le llamamos fetómala. Fetómala. Ajá, fetómala. ¿Así le dicen a la cerveza? Sí, así le decimos nosotros a la cerveza. Pero es, fetómala. O sea, a la cerveza en general le dicen fetómala, o una bebida parecida a la cerveza. No, fetómala es a la cerveza. Yeah. Entonces, y el malá sería para nosotros el tzámala. Tzámala y fetómala. Entonces, cerveza sáchila y cerveza, digamos, del mundo hispano. ¿Malá qué significa? Malá es una bebida, se le da el nombre. Entonces, tzámala sería verdadera bebida. La verdadera bebida. Bebida. Sí, eso más o menos. Sabes mucho, ¿no? Sabes mucho. Vamos a tomar un poquito de la verdadera bebida. Perfecto. Entonces, sírvase para... ¿Cómo no? Yo ya antes del programa tuve el atrevimiento de servirme, porque a veces viene con espuma y no quería arriesgarme a que me venga a salir espumosa la cerveza. Entonces, salud, Angelito.
Qué gusto. Salud. Qué gusto a ustedes también, televidentes. Salud. Muy bien. Muy bueno, ¿ah? Vamos a empezar cuando Recomendable, tenemos recomendable, está muy bueno, ¿ah? Sí, muy buena. Tiene un sabor a la cerveza alemana. Claro, es que Sí. tiene varios estilos el chico. Ah, ya, perfecto, qué Tiene bueno. estilo qué bueno. rubio, tiene la roja, tiene la negra. Yo me serví una negra. Vamos a empezar por donde debemos empezar la entrevista. Acabamos de pasar una fiesta Kazama, una fiesta muy importante para la nacionalidad sáchila, a la cual no solo es conocida aquí en Santo Domingo, sino a nivel nacional. Mucha gente de Cuenca, de Quito, de Santo Domingo mismo, acude a las comunidades sáchilas para disfrutar de esta fiesta. Y ya que lo tengo aquí usted y acabamos de pasar esta fecha importante, explíquenos un poco, para los que no saben, porque mucha gente ya lo sabe, pero ¿qué es el Kazama? Que es una fiesta que se le celebra justo en Semana Santa, pero para ustedes, ¿qué significa? Obviamente, obviamente. A ver, la fiesta Kazama es la primera fiesta, llamémosle cultural, de la provincia, ¿no? Que en este caso pues pertenece a la nacionalidad sáchila, que en efecto pues ya casi durante 30 años ya lo habíamos dejado de celebrar. Nos habíamos se dejó de celebrar un Se tiempo. dejó de celebrar. Recién hace unos 19, 20 años se volvió a recuperar esta tradición, porque ya prácticamente había desaparecido, por cuanto que esto siempre se lo hacía, y hay una relación enorme, un tributo a la naturaleza, en donde justo por estas fechas hay abundancia de peces, de la lluvia, de reflorecer de los árboles se llenan de hojas, y entonces eso va una relación directa entre el hombre y la naturaleza. ¿Qué significa Kazama? Si nosotros traducimos al sáfiqui, literalmente Kazá quiere decir nuevo y Ma quiere decir día. Si nosotros tratamos de traducir literalmente sería un nuevo día. ¿Qué quiere decir eso? Que esto sería para nosotros dentro del calendario sáchila recién el 16 de abril estaríamos culminando un año. No en la cultura hispana, que el 31 de diciembre culmina el año. En cambio, para nosotros culmina el 16 de abril, que obviamente tiene relación con la Semana Santa, pero para nosotros va mucho más allá de una situación de religiosidad, sino de una cultura ancestral que siempre hemos vivido de esa manera. Pero siempre cae el 16 de abril. Siempre, o sea, no tanto siempre el 16 de abril, o siempre sábado de gloria. Ah, ok. Es sábado de gloria. No sé qué pasó en ese contexto, habría que averiguar porque no tendría nada que ver lo uno con lo otro, pero hasta ahora se celebra de esa manera y se respeta también de esa manera. Una cosa que, mientras estábamos hablando de la cerveza y de la bebida ancestrales, usted decía que si uno quisiera hacerla, tiene que acudir directamente a uno de los antiguos de la comunidad. Sí. No está en libros, no está en Google, no está en ningún otro lado, pero siendo así, ¿no hay alguna manera, no han ustedes ideado alguna manera para dejar esto escrito o algún legado para que no se pierda esto? Justamente estamos trabajando en eso porque, y obviamente ahí tenemos que usar la tecnología, ¿no es verdad? ¿En qué sentido? Porque básicamente al hacer el malá, máximo lo podemos tener 3 días. Ah, si no se daña. Aparte que se puede dañar, pero después se vuelve extremadamente fuerte, o sea, okay. se va consolidando más el sabor y se va tornando de dulce a extremadamente fuerte, o sea, más fuerte que un whisky, más fuerte que la guanchaque que le llamamos nosotros. Entonces, y después tiende en 3 o 4 días ya a dañarse, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que si nosotros queremos industrializar esto, porque esta bebida no lo vas a encontrar en ninguna parte, porque básicamente es extremadamente natural. La caña dulce, tú tienes que molerle, le extraes, le haces hervir el jugo de la caña dulce por varias horas, espera que se enfríe un poco y de ahí le pones el ingrediente especial que nosotros le llamamos el pascómala. Ese es el que le da el sabor, ese es el que le da la fermentación. ¿Qué es pascómala? Pascómala es como hay que moler el maíz entre duro y suave, semiduro, sí. ¿ya? Y hay que molerlo, lo mueles y de ahí le dejas 15 días fermentando eso, ¿no? ¿Verdad?
le dejas 15 días, coges y de ahí le preparas, lo colocas el pascómala en el jugo de caña en el hervido. jugo de caña hervido. Y de ahí le dejas tapando. Entonces, ahí vas a tener, tú mismo puedes decir, 1 día, 2 días, máximo hasta 3 días, porque caso contrario, se vuelve muy fuerte, cosa que con 1 o 2 deditos que tú lo bebas, ya estás en otro mundo. Ya está en otro mundo. ¿Esto tiene relación con lo que llaman ayahuasca también? ¿O estamos hablando de lo mismo? No, ¿Es otra cosa? es otra cosa. La ayahuasca, el nepi que le llamamos nosotros, es otra cosa muy distinta. En cambio, el nepi es una bebida alucinógena, sí, que es, obviamente nos practican nuestros chamanes. Y el malá es una bebida que lo podemos tomar en familia. Entonces eso va mucho más allá. El ayahuasca, el nepi es para temas rituales más que nada. Muy bien. Hemos topado el tema del Kazama, lo que significa y lo que acaba de pasar. Pero por cuestión del tiempo tengo que ir avanzando en muchísimos temas que quiero topar con usted. Y voy a iniciar por donde le contaba la anécdota. Cuando yo lo conocí a usted. Me quedé con esa duda. Porque vamos a ir avanzando poco a poco en el tiempo, en su vida política. Y yo me acuerdo, en el año 2004, usted estaba candidato a la alcaldía de Santo Domingo. Se iba a reelegir don Clever Pacimiño. Usted a lo mejor no se acuerda, si le cuento la anécdota, capaz se va a acordar de lo que le estoy contando. No me acuerdo qué fecha del 2004 habrá sido. Un día estábamos, no me acuerdo dónde estábamos, mi papá y con mi mamá y mi hermana y mi hermanita chiquita que estaba bebita. Salimos a comer en la calle a algún lado, un fin de semana seguramente fue sábado, viernes. Salimos a comer y en no sé cómo fue, nos encontramos con usted en las 5 esquinas. Ya. No sé cómo y estaba mi papá con Paul Vargas. Y yo me acuerdo, era que habrá sido 9 de la noche, se encontraron así por casualidad. Y usted le dijo a mi papá que usted iba a participar para candidato a la alcaldía, o a lo mejor mi papá creo que ya lo sabía. Y ahí, ese rato, de la nada, así, improvisado, dijeron, ya pues grabemos ahorita un mensaje. Un mensaje ahí en la noche. Eran 9 de la mañana, 9 de la noche, y yo y mi hermana, me acuerdo clarito, o sea, me acuerdo tanto la historia, porque ese día yo sí que sufrí porque yo ya me quería ir a la casa a dormir. Íbamos con mi hermana y ¿a qué hora nos vamos? ¿Y a qué hora nos vamos? ¿Y a qué hora nos vamos? Y estaba mi papá, usted y Paul Vargas grabando en las 5 esquinas un mensaje que era algo de la basura, me parece. Sí. Y graba y no salía ese mensaje, y graba, y ya mi hermana y yo nos queríamos ir. Por eso me acuerdo tanto de esa anécdota. Pero a lo que voy contando esta anécdota, lo que quiero llegar es que usted en el 2004 aparece ya por primera vez en política. Estamos en 2022, son 12 más 6... 18 años que usted ya empezó en este tema de la carrera política. ¿Qué le hizo usted dar el salto a la política? Porque en mi concepto, a lo mejor antes ya habían otros, pero desde mi punto de vista, Ángel Gende para mí es el primer político sáchila que participó, o que al menos yo lo vi ya en una papeleta. ¿Qué hizo que usted se dé este paso que no era muy común en la comunidad sáchila para que usted se lance a la política? Verá, con respecto a tu anécdota, eso fue justamente en la avenida Quito y Cucaniguas. Exactamente, justo en la esquina. esquina, Sí. A esa hora mismo, estábamos queriendo hacer, hablando sobre el tema de cómo se debería hacer el tema del manejo de la basura, porque yo no entiendo, en nuestro país el problema lo tenemos como basura, pero en cambio en otras partes yo he recorrido muchísimos países en Europa, ¿sí? Y por ahí es el negocio, pero obviamente sabiendo reciclar, y que eso no es cosa del otro mundo. Es una promoción, y nosotros queríamos grabar un spot con ese mensaje. Entonces, no sé si tú estabas tras cámara, No, estaba en el carro. Tú estabas en el carro esperando que ya se acabe para irnos a la casa de dormir. Ya. Perfecto. Entonces, tenía 9 añitos ahí yo. Entonces ahí justamente me acuerdo. Entonces, ¿cómo nace esta situación de participar en la vida política? A ver, mi formación básicamente se dio y se ha dado y se mantendrá es en el movimiento indígena, en la CONAIE. Entonces, a raíz de eso, pues, recuerdo en mi casa, pues una vez llegó Lucho Macas con mi gran amigo Marco Aguavil. Yo estaba jugando vóley. El Sáchel que no juega vóley es medio complicado, tiene que saber. Todos los años tocar la guitarra, todos Sáchel a jugar vóley. Ya. Entonces, es como una regla de vida, es una norma de vida. Entonces, en ese contexto, estaba jugando vóley una tarde. Como brasileño que juega fútbol. Y llegan
Lucho Macas, Marcos Aguavil, estaban justamente reclutando jóvenes, yo recién me había graduado. Luis Macas estaba reclutando jóvenes. Jóvenes, sí, para el movimiento indígena, Sí. para capacitar e impulsar este proceso político. Entonces me vinculé. Entonces, para poder llegar en este momento, este programa donde estamos, te comento esto porque de repente va a decir, salió de la noche a la mañana. No, todo un proceso. Yo formo parte del movimiento indígena de la CONAIE desde cuando tenía 17 años. O sea, mi formación ha sido en lucha social, reconocimiento de la pluriculturalidad, defensa del medio ambiente, territorialidad, organización, derechos humanos y especialmente el derecho de los pueblos indígenas. Entonces, eso ha sido mi formación. Estuve alrededor de 15 años en la CONAIE. 15 años. 15 años. Fui 2 veces dirigente electo, fui técnico de la CONAIE, fui asesor de varios presidentes de la CONAIE. Entonces, pero estoy diciendo, 15 años entre dirigente y técnico. Y de ahí 5 años más, o sea, 20 años vinculado al movimiento indígena como asesor. Entonces, ahí va y tú dices, no, pues yo ya cumplí 20 años, cumplí un ciclo. 4 levantamientos indígenas. Y en todos los levantamientos indígenas era el de la logística, no sé por qué, pero me cogía a mí, el de la logística, el que organiza todo, el que vea que no falta medicina, que no falte comida, hospedaje, cobija y todo. ¿Indígenas en Quito o aquí? En Quito, en Quito básicamente. En Quito básicamente. No, aquí no, aquí es difícil, ya claro. Que te voy a contar. Pero entonces, con ese cúmulo de experiencia, manifestamos y una vez quise participar en elecciones. Pero ahí nos dijeron los partidos políticos cuántos votos tienen o quién representa. Nosotros, ¿qué será en esa época? ¿Cuánto habríamos? Unos 1.300 áchilas. Como mucho. Como mucho, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese contexto, nunca nos paraban bola los partidos políticos. Nosotros iniciamos y por eso manifestamos crear un partido político, un movimiento político que lo denominamos Alianza Sáchila. Entonces, se creó ese partido político y básicamente, ¿por qué? Porque al pueblo Sáchila solamente le conocían primero por tocar marimba, o sea, por el folclorismo, otro por su bello arte del chamanismo, ¿ya? Pero jamás conocer al pueblo Sáchila en la parte política. Básicamente de ahí nace la situación política y la presencia política del pueblo Sáchila como actores políticos, ya no como actores, solamente como actores culturales. O turísticos. O turísticos, sino político. ¿Por qué lo político? Porque básicamente si nosotros hablamos de protección del medio ambiente, tenemos que hablar de los sáchilas, de todos los pueblos. Si hablamos nosotros de conocimientos ancestrales, tenemos que hablar de los sáchilas. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Porque deberíamos de ver que exija y hacer las políticas públicas diferenciadas. Si yo peleé a nivel nacional para que se den políticas públicas para los pueblos indígenas, ¿por qué no pelear en Santo Domingo para que se den políticas públicas para el pueblo Sáchila? Entonces, básicamente, desde ahí nace esta situación y estamos donde estamos. Pasé por la Asamblea Nacional haciendo un buen papel y en ese contexto, por el cúmulo de experiencia. Nunca, en todas las partes, no he ido a aprender. Yo fui ya con conocimiento. Con conocimiento de causa y por eso fue y por eso ha sido el éxito donde estamos nosotros. Con pulcritud, con transparencia, con muchísima dignidad, estimados. Pero, ¿por qué los sáchilas están tan divididos? A ver. Porque mucho de que no, los sáchilas no despeguen hacia donde deben llegar nacionalmente es porque aquí mismo en Santo Domingo, bueno, obviamente Sáchila hizo aquí en Santo Domingo, pero es que están divididos, peleados por allá los de la comuna Chihuilpe o Mateo, por acá Diana, por otro lado está también Ángel Gende. O sea, ¿por qué no hacen todos un mismo? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el pie? ¿Cuál es el obstáculo, la piedra que no hace que los... ¿Por qué no podemos ver en una sola papeleta o en un solo grupo, una sola reunión a Javier, a Ángel, a Mateo, a Diana? A ver, en ese contexto hay que tener en cuenta que dentro de la historia Sáchila, te pongo un ejemplo, muchos hablan a partir de la colonización de Santo Domingo, de los primeros colonos. Pero nos olvidamos de que nosotros existíamos mucho más antes de eso, mucho más antes. Y entonces la historia a veces habla solamente a partir de la colonización, claro. Y nos olvidamos de la historia sáchila. Sí. Nosotros también tenemos historia porque somos un pueblo dinámico. En ese contexto vivimos lamentablemente un proceso, un conflicto interno, no sé si tú recordarás, que se da por el tema de
de dos gobernaciones, la gobernación vitalicia y la gobernación democrática. Claro. Desde ahí empieza, lamentablemente, a abrirse un poco y mirar el tema organizativo a ese nivel. Recordemos que Nicanor Calasacón era gobernador vitalicio. Ah, Nicanor. Nicanor era vitalicio porque era hijo de Abraham Calasacón. Claro. Entonces Nicanor fue un viaje a Estados Unidos, se nos casó por allá, ya no volvió. ¿Se casó con una gringa por No, allá? llevó una sáchila. Ah, ya, una sáchila Se por fue de allá. luna de miel, se fue de luna de miel, Ya, se fue ya, de luna de miel. ya. Entonces se fue de luna de miel y le gustó tanto la luna de miel que no regresaba, pues. Ya. Solamente había pedido permiso para 30 días y ahí iban 90 días. Entonces hubo una corriente de cambio y esa corriente de cambio que los jóvenes Sáchila decían, ¿por qué tenemos que tener una gobernación vitalicia? Es necesario ser democrático, participativo, incluyente y no solo una familia que lleve el rango de gobernador Sáchila. Vino esa nueva corriente y ganó justamente la idea en la mayoría de las comunidades. Se reúnen los cabildos y deciden hacer un proceso de elecciones, un proceso directo de elecciones, pero que obviamente en esa época hubieron 5 candidatos, pero se hicieron los cambios sin reformar los estatutos. Ahí empezó un poquito el problema. O sea, es decir, existe la Constitución, pero vamos a dejar un ladito, vamos a acordar esto y luego cambiamos la Constitución. Eso fue un error enorme porque... Eso se debió haber cambiado todo desde el principio. Desde el principio, las bases. desde las bases. O sea, el documento, eso no se había reformado más de 40 años, se llamaba el Estatuto de la Tribu de Indios Colorados. Ahora se llama el Estatuto de la Nacionalidad Sáchila. Imagínate un cambio enorme a ese nivel. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad, cuando empieza este tema del problema democrático y vitalicio, en esa época, el finado Clerer Paz y Miño, como quien dice, le para más bola al gobernador vitalicio. A Nicanor. No, vitalicio, en esa época ya Manuel Calasacón ganó las elecciones de manera democrática. Ganó las elecciones para ser gobernador vitalicio. Se eligió democráticamente. Ya, ok. Pero después se autoproclama vitalicio. Ah, ok. Entonces, por eso fue que no quiso dejar esto y se proclamó vitalicio y comenzó el relajo. Vivimos como 12, 15 años peleando por Manuel, eso. Manuel se declaró vitalicio. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Nacionalidad Sáchila se reúne, nombra nuevamente a Nicanor como gobernador. Y la prefectura de Pichincha en esa época, con Ramiro González, trabajaba con Nicanor Calasacón, gobernador democrático, y finado Clever Paz y Miño trabajaba con Manuel Calasacón, gobernador vitalicio. Entonces, no es que la Nacionalidad Sáchila ha buscado esta situación actual, sino que lamentablemente las mismas autoridades se prestan para eso. Entonces, desde ese punto de vista, y para mí es una forma de lavarse las manos. Ah, no, los Sáchila están divididos, mejor no les damos nada. Eso pasó con el Casama. Vean, Casama se desbarató totalmente porque no hay una visión desde las autoridades. Entonces, lamentablemente aquí el que tiene el poder político son las autoridades. Entonces las autoridades deben, a ver señores, dejen de bronquearse, vengan, sentémonos aquí, hagamos una sola mesa. Nosotros Pero sí al han habido interior, algunas autoridades que han intentado hacer eso y no han logrado. vea, el único que logró eso fue el finado Héctor Aguavil. Logró unirlos a todos. Logró unirlos a todos y por eso vas a ver que lamentablemente pasó lo que pasó y ahora la Nacionalidad Sáchila anda de tumbo en tumbo y esperamos obviamente recuperar la tranquilidad, la paz, la dirección y el liderazgo. Entonces, en ese contexto, ¿cuál ha sido mi situación? Yo jamás he metido pico en temas que no me convoque. Si el pueblo Sáchila me convoca, Ángel dice, todos los gobernadores, Nicanor, Gumersindo, Héctor, han pedido mi apoyo y ustedes se darán cuenta la diferencia enorme que han tenido en la gestión. Los que no me han tomado en cuenta, yo les dejo nomás que trabajen. Javier estuvo aquí y usted habla muy bien de Héctor, pero Javier no me quiso dar detalles, pero ahora vio lo que me estaba queriendo decir. En algo quería inculparle a usted de la muerte de Héctor. A ver. A usted y él decía, y a un ex prefecto de Santo Domingo, que ya es el único ex prefecto que tenemos. Claro. Entonces culpaba a los dos, o que no culpaba, pero que algo tenían que ver con la muerte de Héctor. Sí, eso me ha dado muchísimo pesar. Eso me ha golpeado como no tienes idea. Yo lo conocí a Héctor muchísimos años, creo que fuimos amigos unos 30, 35 años.
y nos conocimos justamente en el deporte, y de ahí fuimos muy grandes amigos. Tanto así que él se llevó a la tumba mis cosas, porque todo el mundo, nosotros tenemos nuestras cositas ahí, y yo tengo las de él, y las de él las respetaré muchísimo. Nos llevamos mucho más que hermanos, mucho más que hermanos, y lamentablemente, digo yo, por situaciones de manos externas, le metieron en la cabeza a nuestro hermano Javier, le digo hermano porque para mí siempre será siendo un amigo. A pesar que yo le he extendido la mano 2 o 3 veces, él no ha sido grato ni por educación saludarme. No sé qué cosas le metieron en la cabeza, pero es prácticamente imposible. En esa época yo era asambleísta. Claro. Le juro así, le juro en nombre de mi familia, que estuvimos a punto de llegar ya a los autores materiales de este hecho. Estábamos a un paso. Ah, todavía no dan con los autores materiales. Perdón, intelectuales. Ah, ya, claro. Los materiales están supuestamente presos. Claro, hay que ver si siguen presos todavía, porque en este país... liberan a todos. Ya salió Glass ahorita. Ya salió Glass. Y vamos a hablar más adelante. Ya lo vamos a hablar. Entonces, los autores materiales están presos y estábamos a un paso del autor o autores intelectuales, pero ahí sucedió algo muy raro. La propia familia a mí me prohibió que no tope el tema. Yo soy un hombre de palabra. La familia a mí me prohibió que no tope el tema. Y obviamente no topé el tema y eso se quedó totalmente frío. Pero estábamos a un pasito, estábamos a un paso. Esto inclusive, algún día usted pueda entrevistar a Diana Salazar, la fiscal, que estuvo al frente de todo, conversamos el tema y le estábamos dando seguimiento. Tanto así, que un día hicimos una redada en la cárcel aquí de Santo Domingo, porque nos pasaron el dato que habían estos autores materiales, tenían celulares en su poder. Los intelectuales. Los materiales que estaban presos. Ah, los materiales que estaban presos. Los materiales Ya. que ellos que hicieron el hecho, supuestamente, según la situación de la fiscalía, porque hay otro más, ya, ahí hay otro más que no cayó preso, pero nos pasan el dato y eso yo le pasé el dato a la señora fiscal a la 1 de la tarde. A las 3 hicieron la requisa en la cárcel, ¿sí? Incautaron 5 celulares, no 2 como me dijeron, incautaron 5. Vea, por arte de magia hasta ahora no hay información de eso. Entonces, justamente en ese momento cuando nosotros ya estábamos cerca, me dice, Ángel, usted no se meta en esto. Yo soy un hombre de respeto y de palabra, no sé cómo estará a este momento esa investigación, pero prácticamente imposible que se dé ese tipo de situaciones y que obviamente cuando alguien dice, demuéstreme, es que tiene algo raro. Yo no tengo nada que demostrar. Yo jamás en mi vida cometeré un acto de corrupción y peor como el que se quiso hacer parecer que intentaron involucrarme a mí. Claro. Intentaron, pero obviamente... Pero lo que decía Javier era que ustedes habían sido muy buenos amigos, se llevaban muy bien, pero que unos meses, unas semanas antes habían tenido alguna discusión, algo que no habían llegado a algún acuerdo y que por eso fue que hicieron... De ninguna manera, yo le voy a decir cuáles fueron los acuerdos, porque yo estuve con Héctor Aguavil en la tarde que... Claro, él dice que estuvo en la tarde. Ahí estuvimos desde las 2 de la tarde. ¿Por qué estuve a las 2 de la tarde? Porque se suspendió una sesión ahí en la asamblea. Y le llamo a Héctor, oye Héctor hermano, yo estoy bajando a Santo Domingo, ¿qué estás haciendo? Vente a la casa. Fuimos a la casa, conversamos hasta las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Con Héctor jamás hemos discutido absolutamente nada. Nada, ninguna discordia, ningún malentendido. Jamás en la vida, nunca. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo que a 15 minutos que yo salgo de ahí, atentaron con su vida en ese momento, acabaron con su vida en ese momento. Pero sí está bien sospechoso, porque usted justo se va y al rato vienen y lo matan. A ver, hermano, ¿qué pasa si yo también estaba como abogado del diablo? No, obviamente. No que lo estoy acusando. No, de ninguna manera. Entonces, yo creo que esta situación yo he dejado en manos de Dios, no he hecho absolutamente nada, simplemente yo fui, porque a mí me convocó la fiscalía. Ya, a mí me convocó la fiscalía, conversé con Diana Salazar de esto. Y Diana Salazar, ¿qué me dijo?
compañero asambleísta, vea, a usted no es que recién le están preguntando, a usted lo vinieron investigando, a usted tenía intervenido su teléfono, vea, y no encontraron absolutamente nada. No se lo puede vincular a usted simplemente porque alguien lo dijo, alguien tiene esa intención e ese interés, ¿ya?, de hacerlo. No hay absolutamente nada en su contra. Entonces, como yo siempre he dicho, el que nada debe, nada teme, y yo siempre he sido muy frontal en mis cosas. Y obviamente uno de los grandes problemas que me metió en la Asamblea Nacional fue justamente por el caso Gabela. Claro. Eso fue muy tenaz. Pasaron muchísimas cosas, pero que en efecto jamás nos amilanamos y nunca nos vamos a amilanar ante nadie, básicamente porque yo creo muchísimo en Dios y no estoy para hacer daño absolutamente a nadie. Listo, vamos a la primera pausa comercial. En la pausa vamos a tomar un poquito de la cerveza tierrita, que se baje la espuma, y también vamos a, aprovechando la pausa, a degustar de esta quesadilla de carne que nos ha traído Ars, para mí, para el invitado. Entonces vamos a la pausa comercial, los 3 minutos que tenemos de pausa comercial, a masticar un poquito esto y volvemos. Regresamos del primer corte comercial al segundo bloque del programa El Bolígrafo Rojo. Hemos topado temas candentes en el primer bloque y en el segundo bloque no va a ser diferente, vamos a seguir topando temas candentes. Ya se bajó la cerveza de la tierrita, voy a, con su permiso. Un tema candente ahora en el país. Y hay muchos temas candentes, narcotráfico, la supuesta vuelta del correísmo, se viene, si es que son muchas cosas, pero hablemos de la salida de Glass. Sale Glass de la cárcel. Usted, mientras fue asambleísta y hasta ahora, sigue siendo un fiel combatiente de la corrupción, por ende lucha en contra del correísmo, porque el correísmo es sinónimo de corrupción. ¿Y qué opina usted de esta posible alianza? ¿Usted cree en lo que dice el gobierno de que no hay ninguna alianza y que ellos respetan el Poder Judicial, que se manejen que se manejen ahí el Poder Judicial, que el gobierno no mete la mano en la justicia y que por eso ellos no sabían lo que estaba pasando? ¿O usted sí cree que hay algún pacto entre el gobierno y Correa? Usted que ha estado en la asamblea y sabe cómo es el muñequeo, usted fue asambleísta durante el tiempo de Lenín Moreno, y que pasaron cosas igual o hasta peores también en la asamblea. Con esa experiencia de conocimiento, ¿qué puede asumir que pasa en esos momentos? A ver, lo del gobierno, para hablar, comer pescado, hay que tener mucho cuidado, porque después te puedes aturar. ¿Qué pasa? A ver, en primer lugar, hay que decir las cosas como son. En nuestra época, en nuestro periodo de la asamblea de 2017 a 2021, recordemos que a uno de los que le destituimos en primer momento fue a José Serrano. Claro. ¿Quién se metía con José Serrano? Claro. Todo el mundo le tenía miedo, pues. Era intocable, pues. ¿Ya? E inclusive se decía que hasta él manejaba a algunas bandas antisociales. Claro, pues. Claro. Los Latin King decían. Los Latin King, los choneros y todo, o sea, toda una vaina. Porque ellos instauraron el narcoestado en nuestro país, por Dios. Todo lo que... A ver, aquí hay que hacer una remembranza para poder entender el momento que estamos, pues. Esto de que las FARC financiaron la campaña de Rafael Correa, eso está en la Fiscalía de Colombia. Pues. No, eso es más claro que el agua. Fue financiado, entonces... Sí. El narcoestado se vino instaurando de a poco. Expliquemos un poquito qué es el narcoestado. Yo también creo en eso y sostengo que vivimos en un narcoestado. Los comunistas del Ecuador dicen, y no los correístas, sino los comunistas del FUT, ¿cómo es los popular? ¿Cómo es estos que andan con esta estrella roja? Dicen, no, que eso de que narcoestado es un chiste. Pero yo sí creo que vivimos en un narcoestado. Y yo le he explicado aquí antes en el programa, pero denme su punto de vista sobre lo que es el narcoestado y lo que vivimos. Vamos primero. Está claro que en la computadora y todo, del Mono Jojoy y todos ellos, la Fiscalía de Colombia, en su momento nuestra Fiscalía
como siempre, ¿qué va a hacer la fiscalía hicieron los correísta? giles. Pues? Se hicieron los giles, pues. Entonces, desde ahí nace y hay la prueba suficiente porque nosotros decimos el narcoestado. Primero, financiados por las FARC. Aquí no me vengan a decir que las FARC es un sector armado, revolucionario. No, las FARC... Fuerzas insurgentes de Fuerzas Correa. insurgentes. No, las FARC... ¿Cómo se financia las FARC? ¿Cómo se sostiene las FARC? Narcotráfico. Narcotráfico, pues. Entonces, y además, nosotros, por decisión política de Colombia, nuestra frontera del norte no era el ejército colombiano, pues, eran las FARC, pues. Entonces, para ellos poder operar, ya, recordemos que inclusive uno de los primeros, del primer cargamento de tráfico de drogas, ya, en nuestro país, que lo hizo el que le llaman el patrón, el colombiano, sí, Escobar, lo hizo de Ecuador a Colombia, pues. Entonces, esto se viene de a poco organizando Perdón, ¿de Ecuador a narcoestado. Colombia o de Colombia a De Ecuador? Quito, Ah, llevado, ok. de Quito. Ya. Ya, entonces, desde ese punto de vista, cuando un Estado se hace el sordo, el ciego, no opera, no trabaja para detener, porque nosotros no es que antes era un país de paso, sí, ahora somos un país que consume droga, somos un país que procesa droga, y esto se da en la época del correísmo. Ah, no, que por la soberanía vamos a sacar la base de Manta. Eso es cuento. Eso es cuento, el cuento disfrazado del discurso de soberanía. De alcahuetería. De alcahuetería. ¿Por qué? Porque, a ver, base de Manta servía muchísimo para controlar el tráfico aéreo, terrestre y marítimo especialmente. Entonces, sacaron a la base de Manta. Se introduce en nuestro país la supuesta tabla mínima de consumo de droga. Entonces, miren nuestros muchachos, nuestros jóvenes, no, 1 gramo, 2 gramos, sigan nomás, que ni sé cuánto. Entonces, eso se llama instaurar Eso el de la tabla narcoestado. de consumo tiene es un arma de doble filo, letal, porque por un lado lo que está haciendo es que en el Ecuador se fomenta una cultura del consumo de la droga, que a la final no es tan malo, que sí es malo, pero frente al mal peor, que el mal peor de esa tabla yo creo que es el que ya no pueden coger a nadie con droga, porque si lo cogen con droga dicen, no, yo soy consumidor, entonces como soy consumidor no me pueden hacer nada. Lo que antes hubiese pasado era que si te cogían con la mínima, te ibas preso. Claro. Ahora lo que hacen es facilitan el microtráfico para que sea más fácil moverlo. Obviamente, y vino Correa, supuestas mulas de narcotráfico, sacaron de la cárcel a 3.000, pues. Sí te has de acordar. No sabía, ¿no? Sacaron de la cárcel a 3.000, procesado, amnistías y todo. Sí, me acuerdo, 2008, 2009 fue esa vaina. Sí, sacaron, que los grandes narcotraficantes deben estar en la cárcel, no estos pequeños microtraficantes. Pequeños, claro, y lo sacaron. Y fuera, Sí. y fuera. Entonces, se viene instaurando de a poco, que inclusive está plenamente demostrado que desde el ejército también hay complicidad, pues. Sino, ¿cómo vamos a entender? Primero, traemos 60 radares chinos para controlar el narcotráfico con avionetas mexicanas que aterrizaban a diestra y siniestra por Manaví, en Santo Domingo, por todos lados. En Santo Domingo opera el cartel de Sinaloa. ¿Ya? Ni un radar funcionó, pues. O sea, estaban los radares, pero no funcionaban. No funcionaba, apagados, pues. sí. Ahora. 3 meses antes de que el gobierno de Correa salga, ahí los pusieron a funcionar. O 1 mes antes, algo así. Pero, ahora, iba a funcionar uno en Manaví. Un radar. De la noche a la mañana vienen, le ponen explosivos. Hasta ahora no controlamos absolutamente nada. Entonces, eso no es gratis. Eso, detrás de esto hay muchísimo dinero del narcotráfico, hay muchísimo dinero narcolavado en nuestro país. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto que es una lucha con la delincuencia internacional, pero la delincuencia internacional se combate claramente. ¿Cómo vamos a combatir? Si el NASA va, al Ministerio del Interior. NASA va al ministerio, a la cuna innata del ejército ecuatoriano, pues. Y va tranquilo y campante con su montón de plata, ya,
pero ¿y qué va a pasar ahí? Le han de coger y sancionar al pobre militar que en ese momento estaba de guardia. Ahí le han de sancionar. Ya. ¿Y a qué fue don Nasa allá, pues? ¿Me entiendes? Bueno, claro. ¿Ya acaso que fue a repartir salchipapas o chifles? No, allá fue con fajos de dinero. Pero yo no, entonces, ¿ahí qué va a pasar? Al pobre A ver, pero entonces lo que estoy entendiendo ahorita y que no me había dado cuenta y que usted me está aclarando, o sea, me está abriendo la luz y sacando la paja. Entonces, a ver, don Nasa estaba yendo al Ministerio del Interior, ¿qué? A negociar con el ministro. Porque entonces, ¿qué fue a hacer allá? ¿Y por qué llevaba plata allá? ¿Y por qué sale tan campante? Ahí está. Eso no lo van a decir, simplemente van a coger a uno o dos y va a pasar lo mismo. Vean, ¿por qué narcoestado? Vamos a completar. ¿Se acuerdan de la narcovalija? Claro, sí, con Patiño. Con Patiño. Claro. Ya. 4 muertos en esa investigación. Como ya se iba a dar con quién manejó eso, Ajá. 4 muertes. Accidentalmente. Accidentalmente. Coincidencia. Ya. Entonces, imagínense, ¿dónde va a entenderse? Caramba, en una valija del Estado ecuatoriano. Droga. Que le metan droga, pues. Por favor. Para los que no conocen esta historia, y si me equivoco, corríjame por favor. Esto fue que una valija de diplomacia ecuatoriana en Italia. Fue, ¿no? de Ecuador. De Ecuador a Italia. A Italia. De Ecuador a Italia, la cogen allá en Italia con droga. Una valija diplomática. Se supone que si es diplomática, obviamente es del gobierno, y la cogen allá con droga. Para los que no sabían, esto fue 2012, 11, 12, 13, por ahí fue esta vaina. Sí. Si mal no me equivoco. Vivimos en un narcoestado y voy a tomar como ejemplo lo que usted decía. A ver, el narcoestado se instaura en el Ecuador para los que... Esto es un tema un poco profundo para si es que eres nuevo en este tema, no lo vas a entender. Sería un poquito... Tienes que escuchar a Orlando Amor, él habla muy claro de eso. Muy bien. Orlando habla muy bien de esto. Sí, sí. Ya, a ver, el narcoestado, voy a explicarlo así rapidito lo que es el narcoestado. El narcoestado se instaura en el Ecuador en el 2008 con la constitución de Montecristi. Gracias al narcoestado, tú televidente que me estás viendo, muchas de los resultados del narcoestado son varios, pero entre ellos, uno de los resultados del narcoestado, de las leyes que creó, de la constitución que creó este infame Correa en la época, en Montecristi, fue que lo que ahora vemos, que meten preso a los policías, más culpables son los que se defienden de los ladrones que los propios ladrones. Porque como dice Orlando Amores, esta ley fue creada por delincuentes para defender a los delincuentes. Esto empieza en el 2008. ¿Por qué un narcoestado? Porque es una ley que permite hace que el delito no se agrave, sino que sea minúsculo y que los que lo han producido sean protegidos porque son, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, que vulneran sus derechos. O sea, ¿en qué cabeza puede caber que un asaltante entra a un restaurante, mata por lanzar una bala a un niño, a un policía, y se va preso el policía porque sacó el arma para defender a esa familia o a la gente que estaba en el restaurante? Todo esto es producto del narcoestado, que se instaura en Montecristi. Ahora hay un movimiento que nace aquí en Santo Domingo, con Orlando mismo, que es mandar una consulta popular para reformar, no las leyes, porque lo que usted decía y lo que iba a acotar era cuando usted contaba que en la nacionalidad sáchila no se cambió la constitución desde las bases, sino que solo se hicieron remiendas a la ley. Es lo que quieren hacer ahora, que reformemos esta ley, que reformemos la judicatura, que no sé qué, no sé qué. No es reformar cositas, que cambiar los jueces, que no sé qué. No es eso la solución del problema, es cambiar la constitución desde las bases, tachar todo eso, talar todo eso, porque todo eso, esa constitución ya está podrida. Es una narcoconstitución. Entonces, ¿qué opina usted sobre esto de la consulta popular? ¿Cree que es viable llevar una consulta popular? Porque hay otra gente que dice, no, vámonos a una muerte cruzada de una y matemos a todos. A ver, la muerte cruzada, si bien es cierto que desde el inicio de este gobierno, no estaba pensando en una muerte cruzada, porque una muerte cruzada significa, estimados conciudadanos, borra y va de nuevo. ¿Por qué?
Porque la muerte cruzada básicamente significa que en 7 días el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones y se elige un nuevo presidente solamente para el periodo que falta. Si de repente le falta 2 años, el nuevo presidente ocupa sus funciones solamente año y medio. Año y medio. Entonces, pero el nuevo presidente va a seguir gobernando con la misma constitución, con las mismas leyes. No entonces, ¿qué pasa? Va a tener los mismos problemas. Entonces, por lo tanto, peor. Pero por lo tanto, entonces, si es que va a hacer una consulta popular, yo creo que la base de las preguntas ya están aprobadas en la Corte Constitucional, que es importantísimo, que hay alrededor de 6 propuestas, dentro de esas 6 propuestas de reforma constitucional, está una que presentaron algunos compañeros abogados de aquí de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Dentro de este grupo está el doctor Orlando Amores Terán, como por ejemplo, la propuesta de ellos, las preguntas que plantean ellos, entre esto que es desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, reducir el número de asambleístas, Cámara Alta, Cámara Baja, ese tipo de preguntas ya están aprobadas por la Corte Constitucional y el presidente Lasso no tiene para dónde perderse. Cuidado nos vaya a venir a preguntar, porque como la Asamblea no me deja gobernar, vamos a preguntarle por temas tributarios. No. Es que eso tiene que mandar ya de una al Consejo Nacional Electoral. Claro, pues, claro. Y tiene esa facultad el presidente de la República, porque si un ciudadano común y corriente tiene que recoger alrededor de 1,5 millones de firmas, hacer aprobar nuevamente las preguntas en el Corte Constitucional, vea cuánto tiempo nos llevamos, sería casi imposible. Sí. Pero el presidente de la República tiene esa facultad de que inmediatamente hacer la consulta popular, pero tiene que ser sobre esas preguntas, sobre esos temas. Que ya está aprobado. Que ya están aprobados, o sea, no hay vueltas que dar. No es que vamos a hacer cosas nuevas, ya están aprobadas. 6 propuestas en la Corte Constitucional. O sea, hay un avance enorme en la situación. Que no lo quiera hacer el presidente es otra cosa. Pero, ¿qué nos cuesta acogernos ya a algo que ya está hecho, ya está trabajado, ya está aprobado por la Corte Constitucional, que solamente sería una consulta popular? Es que yo lo que veo, y vamos a hacerlo más una conversación más que una entrevista, vamos de aquí a dialogar entre los dos. Yo lo que creo es que el presidente está agarrado de lo que tiene entre las piernas y por eso no puede hacer lo que quisiera hacer, porque yo creo que el presidente, estoy seguro que el presidente está muy consciente y conoce cuáles son estas 6, 7 preguntas que son las que están aprobadas ya por la Corte Constitucional, pero no puede hacer nada porque donde él quiera decir al CNE, ya, manden esto para hacer la consulta, le van a decir, oh, no, pero es que si no te voy a negar la ley de no sé qué, o te voy a poner el pie en muchas cosas más que están. Y a mí el tema de Glass, es evidente que lo de Glass es una negociación. Pero ahí viene el tema de Glass, ahí viene. ¿Por qué decía? ¿Por qué le tiemblan las manos? A mí no tembló la mano a sacarle a Serrano como presidente de la Asamblea Nacional. A mí no me tembló la mano destituir a Glass como presidente de la República para que vaya a la cárcel. A mí no me tembló la mano destituir a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta que cayó en corrupción. Sí. Pero acá, ¿qué está pasando? Pues es que usted era un asambleísta y usted era un voto más de los otros. Ya. Acá el presidente es el que te da la orden y los asambleístas de UNES, que son los que tienen agarrado por lo que tiene entre las piernas del presidente, son los que no le van a dejar Empezaron gobernar. con 76 asambleístas pues en mi periodo. Ah, claro. A los 2 años se cabrearon los compadres. A los 2 años Lenin se va para un lado y para otro lado. Entonces ahí quedaron asambleístas leninistas y asambleístas correístas. Entonces desde ahí comienza la situación, van debilitándose el correísmo. Vean, Lenín Moreno, a mucha gente no les ha de gustar. Yo no fui de la línea de Lenín Moreno, yo fui oposición de Lenín Moreno, pero así sea, Lenín Moreno en su silla de rueda se paró duro y mandó preso a Glass. Eso hablaba con Samantha en estos días. Lenín Moreno, que anda en silla de ruedas, se para más duro que lo que se para ahora. ¿Y qué pasa con Glass? ¿Qué pasó con Glass? ¿Qué pasa con Glass? Es evidente, pues. Vamos primero. UNES está cobrando la factura a Lasso. ¿Qué pasó con la ley que presentó Lasso? Con la ley que pasó por el Ministerio de la Ley. ¿Qué pasó? Pasó por el Ministerio de la Ley, pues. Ah, ya, pues sí. Ya. ¿Pero por qué pasa? Pasa porque básicamente los 49 asambleístas de UNES se abstuvieron. Pues.
Para no archivarla. Para no archivarla, pues. Se abstuvieron. Ah, no, después dijeron, ah, no, que nos equivocamos, que no sé cuánto. Pura mentira. Segundo elemento. Usted ya ha escuchado hablar de los Pandora Papers. Sí. Ya, sí, pero, Ahora ya hemos hablado. Pues, ya. ¿Quiénes eran? Los correístas, pues. Día y noche usted desayunaba, almorzaba y merendaba. Con los Pandora Papers. Con los Pandora Y de Papers. repente se callaron. Y había elementos suficientes, pues, de que sí tenía paraísos fiscales, pues. ¿Ya? Tercer elemento. Entregar 268 amnistías, que uno se los merecía, pero no pues Paola Pavón, pues, no pues Virgilio Hernández. Ellos fueron los promotores del octubre 2019, todo ese caos. Yo lo denuncié en Teleamazonas, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Yo fui tantos años dirigente de la CONAIE, y yo fui al Parque del Arbolito y me di cuenta que la mayoría no era indígena. Hablé en su momento con el presidente de la CONAIE, no me creyó. Entonces, ¿Pues no me creyó o es que se hizo el gil y él sabía y estaba aliado con Correa? Dios lo sabrá y él lo sabrá decir. Pero fui con Yaney Nostroza, denuncié públicamente y yo le dije lo que iba a pasar, no me hicieron caso. Yo les dije lo que iba a pasar. Después, cuando ya la revuelta era incontrolable, en donde tú podías ver en Quito, estando en Quito, que carros, volquetas del Consejo Provincial de Pichincha llevaban gente al Arbolito, llevaban gente a la Asamblea Nacional. Y nosotros, el movimiento indígena, jamás tener armas bélicas, artesanales, nunca pues. Yo estoy siendo parte de 4 levantamientos, jamás nos portamos de esa manera. Y era evidente. Y le digo una cosa, ¿cuántos votos faltaban para votar a Lenín Moreno? Faltaban 10 votos. Dentro de eso me hicieron contacto a mí. Para que vote, para que mi voto para la destitución de Lenín. Ellos buscaban eso. ¿Quién buscaba eso? El correísmo buscaba eso. Entonces se dio esa amnistía a personas que intentaron hacer golpe de Estado. Cuarto elemento. El nuevo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Esa es otra payasada. Ex correísta. Correísta. Y quinto elemento para decir que hay ese pacto oscuro. Que el día de la audiencia de juzgamiento para otorgar el habeas corpus a Glass, en la audiencia, estimado amigo y santomigueños, estuvieron presentes el director del SNAI. ¿Qué tenía que ver él ahí? El delegado del gobierno. Un delegado del ministro, ¿a dónde voy? Un delegado del ministro de gobierno. O sea, estuvieron en ese momento y eran ellos que deberían decir y haber dicho en ese momento, a ver, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque por lo menos el director del SNAI, el director de las cárceles, tenía que haber comprobado si dicho ciudadano tiene otras causas pendientes. Este ciudadano tiene otras causas pendientes y no podía recibir el habeas corpus. El delegado del ministro de gobierno debía de oponerse, no estoy de acuerdo. Solamente decir no estoy de acuerdo, con eso no se aprobaba el habeas corpus. Entonces, ministro de gobierno y el SNAI son dependientes del gobierno y no dijeron absolutamente nada. Como ellos conocen la ley, después de 4 horas vamos a apelar. Esa decisión ya no es apelable en los términos de la Constitución de la República. Y en el posible caso que se pueda apelar, ¿tú crees que ese man se va a dejar agarrar de nuevo? O sea, digamos que apelan y que no, sí hubo un fallo. Lo sabe. Claro, no hubo un fallo, miren, no, sí, tiene que ir preso de nuevo. ¿Usted cree que ese man se va a dejar agarrar de nuevo para meterse preso 3 años otra vez? No. Entonces, es más que evidente que hubo, y además no es para asombrarse, pues ya ese pacto ya lo tenían firmado, pues. Es que, y fue evidente, pues, ¿quién tenía firmado? Social Cristiano, correísta y Lazo tenían firmado, pues, ¿quién desbarató? Claro.
Al inicio, ¿quién desbarató? Desbarató el mismo Lazo, que les costaba nuevamente sentarse, ¿sabe qué? Conversemos, esto pasó y continuemos, ¿me entiendes? Entonces, lamentablemente, la política en este país se maneja de esa manera. Pero entonces de ahí los que salen afectados son Izquierda Democrática y Pachacuti. Porque eso lo buscó Lazo. Lazo trata de inculpar Ya, a Herbas. pero a ver, hagamos un ejercicio de reflexión aquí. ¿Qué hubiese pasado? Y hago como abogado del diablo de nuevo. En parte yo le echo la culpa, en parte no digo que le estoy echando la culpa, pero reflexionemos. Lo que está pasando ahora es culpa o responsabilidad de Pachacuti y de Izquierda Democrática, que no se alinearon al gobierno y que por eso arrinconaron al gobierno para que al final tome la decisión de juntarse con los correístas y socialcristianos. Porque ¿qué hubiese pasado si Pachacuti y toda la bancada de Pachacuti y los independientes y los Izquierda Democrática se juntaban, hacían mayoría? Pero como se dividieron, unos estaban que sí, otros que no, el gobierno dijo, bueno, váyanse al diablo, yo me voy acá con los correístas. A ver. ¿No es culpa de Pachacuti también no haber apoyado esto? A ver, ¿apoyar qué cosa? Al gobierno. A ver, se desbarata este tema cuando Lazo va a presentar la ley de oportunidades, la nueva ley, esa que archivó la Asamblea Nacional. Desde ahí empiezan los problemas, porque usted sabrá que en los 8, 9 meses seguían trabajando normalmente, Pero para mí el problema lo establece el mismo presidente Lazo. ¿En qué sentido? Si solamente trabajaba en su momento con los socialcristianos, con UNES y los de Creo, 12 y más aliados, tenían alrededor de 96 votos. Bastantísimo. 96 votos. Entonces, le dejaba a un lado a Pachacuti y Izquierda Democrática. Pero, obviamente, viene Lazo por querer congraciarse con el país, demostrar que él no es correísta, no está apoyando al correísmo, forma una nueva mayoría entre Creo, aliados del gobierno, independientes, ya, con Izquierda Democrática, Pachacuti, y logra raspando con un voto, 71 votos. Eso se llama pasar raspando. Desde ahí tú tienes que darte cuenta que eso va a estar extremadamente débil y se va demostrando. Entonces el problema lo empieza el Lazo. En medio camino, obviamente, hay que tener en cuenta que de una u otra manera Pachacuti, esa es la diferencia entre Pachacuti y cualquier asambleísta. ¿En qué sentido? De que la mayoría de asambleístas de Pachacuti vienen de un término orgánico, que respetan a las bases, que respetan a su organización, que escuchan a su organización mucho más allá de escuchar a un partido político. Eso no le soplaron en el oído al presidente Lazo. El presidente Lazo se equivocó, que Pachacuti se iba a comportar como cualquier partido político. No es así. Pachacuti siempre, especialmente sus autoridades, convocan y conversan con sus bases, porque caso contrario, también son sometidos a justicia indígena. No sé si había, la misma CONAIE planteó justicia indígena para los asambleístas, y eso tiene que someterse, por más asambleísta que sea. Y si el asambleísta no pertenece a la comunidad indígena, solo es asambleísta de Pachacuti, igual se tiene a la justicia indígena. No, y eso está pasando. Yo no sé de dónde apareció el abogado Venegas. Venegas. ¿Y usted cree que Venegas se va a someter a la justicia indígena? Pues él es de Guayaquil. Incluso. Entonces, esa es la diferencia. Ese fue un error enorme de Pachacuti, de llevar personajes que no formaron parte y conoce el proceso, ni la ideología y el comportamiento indígena. Entonces hay que conocer eso. Muy bien, vamos a la siguiente pausa comercial, y a esto me refería cuando decía que iba yo a necesitar mucha más de una hora para hablar con Ángel, sino 48 horas, 2 días enteros hablando con él de política en el país, porque él ha estado ahí y sabe cómo se manejan los hilos detrás de las cámaras, detrás de las fachadas. Y es cómico, es cínico, descarado, caradura que el presidente salga al día siguiente a decir que ha sido un fin de semana difícil porque la gente está pensando mal, que yo no he firmado ningún acuerdo, que no sé qué. Obviamente no ha firmado nada, pero es evidente lo que está pasando, y que nos quiera ver la cara de giles a todos. Yo hasta hace poco podía decir que sí era simpatizante con el gobierno, pero ahora sí digo, o sea, haber negociado, firmado o acordado con el diablo, que es el correísmo, esa vaina sí, para mí no tiene perdón. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos del segundo corte comercial
al tercer bloque del programa El Bolígrafo Rojo. Hemos tenido una conversación muy interesante con Ángel y vamos a cerrar con broche de oro en este tercer bloque. Ya digo, me gustaría tener unos 3 programas más para hablar con Ángel y que lo podemos repetir de aquí a unos meses. Lo invito de nuevo para volver a seguir hablando de temas interesantes del país. Usted contaba, y usted fue una pieza clave cuando sucedió este paro de octubre en el 2019, porque era, al menos aquí en Santo Domingo, era el único representante de Santo Domingo en la asamblea y que aparte pertenece a la CONAIE. Pero usted en ese tiempo, yo me acuerdo que usted llegó a la asamblea por Alianza Sáchila en alianza también con Creo. Entonces lo vinculaban mucho al partido. Creo y Suma. Y Suma, claro, porque claro, aquí en este domingo estaba Creo sí. y Suma, estaban unidos. Bueno, a nivel nacional me parece que estaban unidos Creo y Suma. Entonces la gente estaba aquí a la expectativa de que qué iba a decir Ángel Géndez, si se iba a apoyar el paro, porque es parte del movimiento indígena, o como también fue parte del movimiento Creo y de que Creo estaba con el gobierno, iba en cambio a apoyar en contra, o no apoyar al paro. Entonces, en ese sentido, ¿cuál era su punto de vista referente al paro? Porque ya me está diciendo, ya nos dijo en el segundo bloque, que sí habían indígenas, pero que también habían terroristas, correístas, mandados por la prefectura de Pichincha, infiltrados. Exactamente, por la prefectura de Pichincha y la alcaldía de Quito, que también Yuna estaba metido en esa vaina. Cuéntanos un poquito más de esta experiencia, ¿cuál fue su posición frente al paro? A ver, obviamente, el movimiento indígena siempre calienta motores. Y cuando usted le permite calentar motores al movimiento indígena está jodido. ¿Qué es calentar motores? Para llegar a un levantamiento hay 3 fases. Y no se puede llegar en 1 mes, en 2, en 3 meses, de ninguna manera. Y todos los gobiernos se equivocan diciendo, le achacan al presidente de la CONAIE, le desacreditan, le tildan de todo. Y el presidente de la CONAIE jamás toma decisión por él solo, es en conjunto, es en asamblea. Primero, cuando ya el movimiento indígena está en asambleas territoriales, tenga cuidado, en este momento están en asambleas territoriales. Segundo paso, movilizaciones. Y ahí hay una diferencia. La gente cuando dice movilización, no, ya no salieron, ya están debilitados. Entonces, primera fase, asambleas territoriales. Segunda fase, movilizaciones. Movilización es calentamiento. Claro, eso ya es... La tercera fase es el levantamiento indígena. Entonces, un gobierno que no tiene inteligencia del Estado, que no se dé cuenta de lo que está pasando, estamos gastando plata de por gusto en inteligencia militar. Ellos conocen fácilmente asambleas, movilizaciones, levantamiento. Entonces, había la oportunidad de conversar con la asamblea y se le decía, vea, esto va a derivar en un levantamiento. No, ¿qué va a creer? No hay escenario para el levantamiento. Va a haber levantamiento. Y obviamente, pues, yo soy indígena, yo soy la CONAIE, tenía que yo apoyar al levantamiento indígena, porque yo soy de la CONAIE. Pero de la asamblea me pego un brinco al arbolito, estamos a unas 3 cuadras, voy entrando, voy al interior del parque del arbolito y yo veo el tema. No veo dirigentes. Y estaban ahí, por ejemplo, Ricardo El Cuango, pues. ¿Quién es ese man? Ricardo El Cuango, ex dirigente de la CONAIE y correísta. Ya. Yo digo, ¿qué hace aquí Ricardo El Cuango si este es correísta, pues? Entonces, se infiltraron ellos. Obviamente Ricardo El Cuango es de la CONAIE, pero de la ala correísta, pues. Pero a ver, Isa y Vargas también estaban con los correístas, pues. O sea, si las cabezas del movimiento indígena en ese momento eran correístas, era obvio, evidente que el movimiento indígena o el paro estaba manipulado por Correa. El principal error de Jaime Vargas y Leonidas Isa Salazar fue que perdieron el control, se dejaron infiltrar fácilmente. No hicieron caso. Yo tengo la carta y el WhatsApp que le envié a Jaime Vargas.
Yo le digo, hermano, hay infiltrado, va a suceder esto, va a suceder esto otro. Entonces, ahí llega el momento en donde yo me paro neutralmente. Al movimiento indígena le digo lo que está pasando y al gobierno le digo lo que va a pasar. No me hicieron caso, ni el movimiento indígena, ni el gobierno. El 10 de octubre, un viernes, un jueves, 10 de octubre, presidente Lenin me convoca a mí a Guayaquil, porque ya se dio todo lo que estaba pasando, todo lo que yo dije. Todo lo que yo dije. Va a pasar esto, va a haber muertes, va a haber movilizaciones, va a haber guerrilla urbana y todo eso. No me creyeron, qué mala la inteligencia militar en nuestro país. Cuando ya va pasando todo eso, Se asustaron y lo llamaron. le dije al vicepresidente Otto, el que me paró bola fue Otto. Dice, Ángel, vente a Guayaquil, queremos conversar contigo. Fuimos mi persona, César Litardo, Eddie Peñafiel, que es en esa época era jefe de la bancada de Pachacuti. ¿Pero César estaba con el gobierno o sigue siendo correísta? Porque César es correísta. Supuestamente estaba con el gobierno César Litardo. Ya. Entonces nos fuimos con César Litardo también. Hablamos con Lenin del tema. Y yo le dije, mire, presidente Lenin, derogue el decreto 883, que era básicamente sobre la eliminación de los subsidios. Derogue, presidente Lenin. Solamente derogando, ahí va a parar este levantamiento. Y ahí ya no va a haber muertos, señor presidente. Derogue. No, que cómo vamos a hacer esto, que yo soy el presidente de la República. Por Dios, hágame caso. No le estoy diciendo que no lo aplique. Aplíquelo, pero de otra manera. Derogue, Claro. derogue, siéntese a conversar, lleguen a acuerdo, que sí va a haber. Yo le garantizo que sí va a haber acuerdo. Pues. Eso era viernes en la noche. Jueves 10 de octubre. Jueves 10 de octubre. 6 de la tarde. En Guayaquil. En Guayaquil. Presidente Lenin, ya, Ángel, delegación nuestra que estábamos ahí. Perfecto, estamos de acuerdo, vamos a derogar. Yo inmediatamente mando un mensaje a Jaime y a Javier, porque Javier estaba en la Casa de la Cultura. Va a derogar. Y hubo, no sé si tú te acuerdas. Paréntesis aquí, pero entonces con Javier sí se llevaban, pues. O sí se llevan. El que se peleó fue él, no yo. Ya. Y si viene aquí, ya depende de él, ya depende. Yo Bueno, no tengo ya, problema. sigamos. Yo no tengo problema. ¿Ya? Y le escribo, porque quien le metió a Javier en la CONAIE fui yo, pues. Quien le metió a Javier en la CONAIE fui yo, pues. Y más allá de que piense de otra manera, ya es problema de él. Pero bien. Entonces ya le llamo. Y por eso, inclusive, hubo una rueda de prensa que se va a derogar el decreto 883. Presidente Lenin da esa orden, pero los otros ministros no acataron esa orden. No le hicieron caso al presidente Lenin. Entonces, a las 9 de la noche, entra nuevamente el presidente Lenin. Me he reunido con mi equipo asesor, me he reunido con mi gabinete y no podemos dar marcha atrás. Nos regresamos. Viernes se endureció más el levantamiento y el sábado fue, pues, en donde hubieron alrededor de 8, 9, 10 muertes. Yo les advertí de lo que iba a pasar y sucedió. El movimiento indígena permitió que se infiltren fácilmente y de parte del gobierno no supieron manejar la crisis. Pensaron que al movimiento indígena lo iban a detener simplemente con militares y policías y eso nunca ha funcionado. Yo me acuerdo de un levantamiento. Cerraron toda ahí por Aloa, por Tambillo, puros militares, en la calle de Maguat, puros militares. ¿Y qué hizo el movimiento indígena? Por las montañas. Por las montañas. Cuando todos estaban alrededor de 10.000 hermanos indígenas ya en Guamaní. Vamos a hablar de la caída de Maguat. Pero no quiero que se me escape y cerrar ese tema del paro de octubre. Y quiero dejar esto claro, quiero que me aclare a mí y a la ciudadanía. ¿No cree usted que hubo algún pacto con Correa, entre Correa, Issa y Vargas, en que
Correa ya ha dicho, si ustedes logran logran tumbar al gobierno, ustedes movimiento indígena logran tumbar al gobierno, obviamente por eso fue que dejaron ellos, a propósito, no es que se les metieron, sino que a propósito dejaron meter a los correístas, a los delincuentes, o ¿cómo se llama?, terroristas que destruyeron Quito. Y que Correa les haya dicho, tú vas a ir de ministro no sé qué, y tú vas a ir, o vas a tener ciertas regalías o no sé qué de lo que suceda. ¿Cree que haya pasado ese escenario? A ver, para ser honesto, yo no tengo una prueba, pero obviamente en estas cosas no se pueden hablar con pruebas, sino con hechos y elementos. Mucho da lugar a que de una otra manera, si por lo menos no organizaron, si por lo menos no pactaron, pero sí se dio algún indicio, porque en el momento yo siendo presidente de la CONAIE, y que obviamente al ver todo este tipo de situaciones, porque no era, con ello era alrededor de 8 levantamientos indígenas, pues, ¿no es cierto? Y en los anteriores levantamientos indígenas jamás se dieron esos hechos violentos, de ninguna manera, más bien, nosotros hemos sido víctimas de toda clase de atropellos, y no al pueblo, no a la ciudadanía desde el movimiento indígena. Si da lugar a pensar de esa manera, no lo puedo comprobar, pero sí da lugar a pensar de esa manera, pero que lo otro, que ya empezaron a armar el nuevo gobierno, que ya empezaron a armar el nuevo gabinete, sí pues, de los mismos exasambleístas, los de aquí de Santo Domingo, toditos estaban ya repartiéndose los ministerios pues, y solamente faltaba 10 votos para llegar a los 92 votos que necesitaba la asamblea. ¿Que el finado iba a ser ministro de salud o qué? Ahí ya en un edificio, en la terraza, ahí eran las reuniones, yo estuve ahí. ¿En la terraza en dónde? En un edificio, o sea, la dirección no me acuerdo, pero si nos vamos yo llego. Ya. Si nos vamos yo llego. Ya. En esa terraza. Entonces ahí me convocan. Así mismo, con cervecita y todo. ¿Sabe qué, Ángel? Vamos a hacer esto, pide lo que tú quieras. Qué bello. Pero y yo ese dato le paso al presidente. Pues. Eso está haciendo, hermano, póngase pilas. ¿Ya? En ese momento yo le dije, yo no sirvo para estas cosas. Para venganzas personales, no cuenten conmigo. Pero lo mismo, ¿qué iba a suceder? Subía otro correísta. Pues. Claro. O sea, no, ¿qué pasaba ahí? Simplemente Correa se vengaba de Lenín por traicionero, porque a ese correísmo a la Rivadeneira son cínicos hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Jorge Glass sale de la cárcel y dice, héroe, y a propósito me olvidaba, por favor tenga un poquito más de respeto con la provincia de Sáchila. Nunca le va a recibir la provincia de Sáchila con los brazos abiertos a un delincuente, pues. Y peor todavía, que le ponga un símbolo del pueblo Sáchila, como le pusieron ese día, no sé si tú viste. Sí, ahí le pusieron un símbolo Sáchila al detenido, porque no está libre, pues. Es al preso, a la persona privada de libertad, como es en este caso Jorge Glass, ponerle un símbolo Sáchila. Por favor, un poco más de respeto para la provincia y para el pueblo Sáchila. ¿Cómo van a recibir a un delincuente con bombo y platillo? Pues ya sigue preso, no es que está libre, de arresto domiciliario. Y en esa reunión que hubo, en esa terraza que usted le dijeron, pida lo que quiera, ¿qué pidió usted? Porque mucho se dice aquí en Santo Domingo, y por eso le hago la pregunta, y está aquí para que lo aclare. Mucha gente decía, Ángel maneja la ANT. Verá, de ser así, no hubiera sido, pues, si eso casi... Eso, y algún día, o mañana mismo, le traigo los documentos. Haber denunciado a la Agencia Nacional de Tránsito, recordemos que cayeron 6 con mi denuncia, funcionarios. Allá había, y te voy así, claramente, entre esa banda ya se mataron. Los que estaban peleando eso ya se mataron. Ya se mataron, pues. Entre eso, un agente Tapia. El que murió en el Mangos. Sí, no debe haber dicho. No, pero bueno. ¿Ya? Entre eso, así le digo, y bajo el riesgo de mi vida, porque a mí me amenazaron. A mí fueron a la casa a disparar y todo eso está en fiscalía. Pero ¿y usted qué tenía que ver ahí? Yo puse la denuncia. Pues. Ah, ya. Yo puse la denuncia, pues. Entonces, como estaba en la banda, ¿ya? Como quisieron involucrarme en la muerte de Héctor,
Me quisieron involucrar temas de la agencia de tránsito porque yo desbaraté esa banda. Oh, Yo ya, desbaraté ya, esa ya, banda. Y así en esos términos. Porque murieron 4 de la banda. Sí. Uno de los 4, por temor de mi seguridad y de mi familia, no te doy nombre, pero obviamente está en las investigaciones, también está en las noticias, operaba una oficina paralela a la Agencia Nacional de Tránsito, con el mismo sistema, con los mismos elementos, los mismos papeles, ni sé cómo le llaman técnicamente, para dar licencia. Falsas. Y funcionaba, no ni tan falsa porque estaban dentro entraban al sistema. Al sistema. Claro, claro. Y ese sistema paralelo funcionaba en la cooperativa Ciudad Verde, en donde cayó preso este señor, que después lo mataron, ¿ya? Eso denuncié yo. Y ahí cayeron presos 6. De los 6 quedaron 4. De los 4 no quedó ni uno porque pagaron $150,000 de fianza. Entonces, desde ahí vino las represalias, las amenazas, y yo presenté los audios y todo a la fiscalía, cómo fue el proceso de las amenazas. Ya, entonces lo que usted nos está diciendo es que a usted lo vinculan a ese tema, es porque había el ron de que Ángel está denunciando eso, entonces como él está denunciando, entonces él está metido en eso. Pero, vea, ¿sabe cuánto cuesta que vaya el director de la agencia de tránsito aquí en Santo Domingo de los Áchilas? ¿Cuánto vale? $80,000. O sea, pago 80,000 y yo pongo el director. Sí. O sea, ¿cómo opera esto? Eso... Para hospitales y para... Para todo. hospitales, para todos. O sea, yo no tengo rabo de paja. Y yo no voy a decir la frase que dicen la mayoría de estos corruptos. Compruébeme. De ninguna manera. El que dice compruébeme, en algo está metido. Es el que está mintiendo. Ese está metido. A mí no tienen que comprobarme nada. Yo no he hecho absolutamente nada. Yo no temo a nada. ¿Ya? Entonces, yo sí recibí, y estaba denunciado. Yo recibí una llamada. ¿Ya? Yo recibí una llamada de un gran amigo mío, aquí de Santo Domingo. Dice, Ángel, depende de ti. Te ofrecemos $80,000 por eso. Por la agencia de tránsito. 80,000 y tú pones a quien tú quieras. De ahí. Claro, o sea, no a quien, o sea, el que da los 80 da la carpeta. Ah, ok. Ya, No yo que pongo, sino el que da la plata, ese da la carpeta, Ya. para que tú como asambleísta pidas como cuota política. Ya. Ya. Entonces eso ha estado pues acostumbrados a trabajar de esa manera, pues conmigo se estrellaron, de ninguna manera yo denuncié eso, está denunciado. Pero ¿por qué le pedían a usted, por qué le ofrecían a ustedes $80,000? Porque yo era asambleísta, pues. ¿Y quiénes pueden pedir a ese, estimado amigo santodomingueño, absolutamente todo en Santo Domingo, desde teniente político, gobernador, direcciones provinciales, todos son cuotas políticas, ¿no? Claro. A ver, ¿quién le conoce, con todo respeto, quién le conoce al gobernador? Nadie. ¿Le conocerá Lazo al gobernador aquí? No. No, papá, ¿cómo va a conocer? No, alguien le lleva, y ese alguien son los asambleístas. Gruber. Claro, pues, es eso. Ay, además fueron fórmulas en la papeleta, pues, ¿a quién le podrán perderse, pues? Cuando vino Lenín Moreno, la última visita acá a Santo Domingo, un complejo turístico que queda vía Las Mercedes, ya, por la fiesta de Santo Domingo, ya, ahí vino Lenín, despuésito, el resto de asambleístas de Santo Domingo, Angelito, vamos a conversar con Lenín, vamos, conversemos, presidente de la República, yo asambleísta, conversemos de la universidad, pero ya aparte, dice, nosotros estamos apoyando al presidente Lenín a Rodrigo García para que ocupe el cargo de gobernador. Hable serio, por eso me traen, sigan nomás ustedes. Ellos me conocen cuál es mi carácter y mi comportamiento a ese nivel. Si yo estuviera en algún término de corrupción, Pero esto de Rodrigo García fue recién. ¿O no? Pues en la época de Lenín. Pues. Ah, pero ahí sí, pues ahí sí fue Rodrigo. Por eso, claro, pues, claro. Ellos le pusieron. Yo creo que decía que después de que ya dejó No, de ser... ellos le pusieron, yo me estoy refiriendo cuando Lenín era presidente todavía. Ya, ok, claro. Entonces, ya. pues, ya ha estado ahí, pues. Vea, y cuidado, cuando faltan votos, siempre buscan, ahí siempre pasa el hombre del maletín. ¿Ya? ¿Y cómo funciona?
A ver, señor asambleísta, necesitamos esos votos. ¿Qué pide? ¿Qué necesita usted? Entonces la mayoría, hay de tres formas. Piden plata en efectivo, piden cargos o contratos. ¿Ya? ¿Y cuál es cuál es el mejor ministerio para operar esto? El Ministerio de Obra Pública, que siempre tiene más plata. Allá van a parar todos los acuerdos. Entonces, todas las obras de las grandes empresas, detrás de estos están los asambleístas del gobierno, aliados, independientes y cualquier otro Todos. que forme parte, pero que esté ese aliado al gobierno. Claro, pues si no está, no recibe nada. Entonces, ¿cómo controlan ellos? ¿Cómo controlan? Van controlando. A ver, señor, tal votación. Bueno, a este Colorado no le toma en cuenta porque ese man no votó con nosotros. No votó con nosotros. A ver, asambleísta tal, ¿cómo votó? A favor. Cuidado que uno haya votado en contra. Ahí pasa como Pablo Escobar, preste la libretica. Ahí le ven la libreta, ¿qué nomás le dieron? Quítele. Entonces, los que cogieron están obligados a votar a favor del gobierno. A votar por bueno o lo malo que sea una ley, pero a favor del gobierno. Así funciona esto, mi hermano. Yo le digo sin temor, porque yo no tengo rabo de paja. Así hay que decir las cosas. Yo pasé por la asamblea, jamás caí en eso, pero sí sé cómo se hace y cómo opera dentro de la asamblea. Esto que acaba de decir Ángel, ustedes lo crean o no, pero es la única persona asambleísta, ex asambleísta, que acepta venir a hablar de estos temas. Los asambleístas actuales obviamente no van a querer venir a hablar sobre esto. Los asambleístas anteriores podrían aceptar una entrevista para venir a hablar de otros temas, pero topándole de este tema se van a dar las vueltas y no van a decir nunca lo que acabamos de escuchar de Ángel. La conclusión está en ustedes, televidentes. Crean o no las palabras de Ángel, él está explicando y dando a conocer cómo se maneja la asamblea, que ya nosotros lo conocemos, pero lo está diciendo de una forma mucho más explicativa, didáctica, si se quiere decir así, para conocer cómo se manejan los hilos en las altas esferas del gobierno. A mí me queda todavía una pequeña duda en esta cuestión de la ANT, porque, a ver, que me digan a mí, y no me va a decir que no le tentó, porque si yo como asambleísta, Fabio Velastegui, me dicen, a ver hermano, ¿qué quieres? Te damos esto, y que yo salga de ahí diciendo, digo yo como cualquier persona natural, ¿no? O sea, no digo Fabio Velastegui, sino digo cualquier persona común y corriente, sale de ahí, o sea, eso está como la historia, bueno, hay algunas historias, o sea, como que medio pintoresco está el tema de que usted diga, no, yo salí de ahí molesto diciendo que yo no quiero pertenecer a la corrupción y no sé qué. Sí me queda todavía como una duda de que usted haya salido y dicho, no, yo no quiero salir, yo no quiero pertenecer a esto, me voy. Me queda una duda que solo queda, la verdad queda en usted y la gente que lo cree. Y la fiscalía. Claro, porque está presentada la denuncia. Claro, usted presenta la denuncia. Yo presento la denuncia que están ofreciendo esto, investíguese. Ahí voy, a que usted mismo presenta la denuncia. El que pertenece a la corrupción jamás va a presentar la denuncia. Imposible. Yo le estoy poniendo con el número de celular para que investiguen ese número. Yo recuerdo, ahora se me viene a la mente, cuando salió el alboroto de que el finado manejaba el hospital de... ¿Cuál era? Porque es que ahí manejaban, eran tres, pues era la señorita, el señor que se huele las axilas y el finado. El finado manejaba el hospital... ¿El Gustavo o el Santo Domingo? El Gustavo. Ya. El que estamos aquí al frente. Ya. El que se huele las axilas, ¿qué manejaba? El IES. El hospital del IES. Y la señorita era en Quito, en cambio. En Quito, en Riobamba, en muchos otros lados. Porque a veces se llenaban los cupos aquí y buscaban por otro lado.
Qué bestia, ¿no? Ya, entonces a eso voy, a que si él tiene la cara de decir esto, yo no creo que sea tan descarado para hablar de eso cuando usted ha cometido lo mismo. Nunca. Pero está presentado la denuncia, gracias a Dios, en la fiscalía. Ok. En la fiscalía con nombre, con el número de celular. ¿Ya? Entonces, con hora y todo está, y hasta ahora están investigando. Ya es problema de ellos. Yo presenté sin temor, porque básicamente, como tú bien dices, no, pues ¿quién te va a creer si tú estás diciéndolo en ese momento? Pero yo presenté en la fiscalía, con el número hice la captura del número que me llamaban y me enviaban WhatsApp al respecto. Yo me mandé, inclusive incorporé... Pero eso es facilito conocer el número, o a menos que le escriban un número de Estados Unidos o de otro Incorporé, país. pero eso ya es cuestión de la policía. Incorporé inclusive la carpeta que me enviaron para que yo entregue, porque quien da esto es el ministro de Obras Públicas. Porque la ANT depende del ministro de Obras Públicas. Entonces viene ese ramo. Viene entonces el ministro de Gobierno, le dice, dele esto, le llama al ministro de Gobierno, dele esto a tal asambleísta. Le llaman de Obras Públicas, dele esto al asambleísta. Entonces la ANT está bajo el Ministerio de Transporte, de Obras Públicas. Entonces yo, independientemente, caiga quien caiga, yo presenté esa denuncia y que obviamente lo hice para poderme defender en lo futuro, porque de repente obviamente en la política es difícil creer esto, pero está presentada la denuncia y que obviamente no viene al caso, pero te puedo hacer llegar. Ok. Ya se nos ha ido el tiempo. Me hubiese gustado tener mucho tiempo más para poder hablar. Nos quedan muchas cosas. El tema de Maguad. Eso, cerramos con esto. Manta, dime qué tiempo tenemos ahorita en este tercer bloque para ver si ¿Cuánto tenemos? ¿En este tercer bloque? Ok, en este tercer bloque voy 28 minutos. Vamos a hacer alguna... Bueno, vamos al tema de Yamil Maguad. Usted me contaba tras cámaras que participó y en lo que estábamos hablando de que en Tambillo estaban los militares. Usted también participó en el derrocamiento de Yamil Maguad. En el derrocamiento de Abdalá, de Yamil Maguad. Y de Lucio, me imagino que también. De Lucio también. Ya. Porque ahí era yo dirigente de la CONAIE, en esa época era dirigente de Relaciones Internacionales. ¿Cómo se crea, cómo se fragua, cómo se organiza la caída de un presidente? A ver, en primer lugar, recordemos que el pueblo ecuatoriano se movilizó en el tema Maguad por la situación del salvataje bancario. Claro. Donde arruinaron muchas vidas, muchas familias. Ya sabemos eso. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasó? Recordemos, y acá pues hermanos atomigueños, hermanos Áchila que van a ver este programa. Usted me decía que aquí en Santo Domingo se fraguó la caída de Maguad. ¿Cómo empezó esa relación? Yo era dirigente de Relaciones Internacionales y por eso te dije que en todos los levantamientos yo era de la logística. El que tenía que no hacer faltar absolutamente nada, medicina, comida, movilización, cobija, todo lo que necesitaba. Entonces nosotros hicimos un congreso de la CONAIE aquí en Santo Domingo. Lo hicimos en la comuna Peripa. ¿Ya? De todo el país vinieron, todo el país de los que CONAIE vinieron aquí a Santo Santo Domingo. A Santo Domingo, en la comuna Peripa. Ahí hicimos el congreso. No me acuerdo el número del congreso, pero lo hicimos ahí. Ahí se reeligió Antonio Vargas y me reeligieron también a mí, porque yo fui reelecto 3 veces en la CONAIE. Ya no me reeligieron más porque no se podía, estatutariamente. Ya, desde ahí empieza la relación impensable entre la CONAIE y el ejército ecuatoriano. ¿Ya? Viene el tema del salvataje bancario que no le gustó al ejército ecuatoriano, y el ejército ecuatoriano, quien garantiza la estabilidad de un gobierno, estimado amigo, es el ejército. Aquí no es la CONAIE, los medios de comunicación, la policía. Son los generales. La Madre Teresa de Calcuta, no, nada. Aquí son los generales. No, aquí y en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. ¿Ya? Eso lo dice lo grita a pulmón abierto Lucio Gutiérrez. Dice, quienes fraguan los golpes de Estado son las Fuerzas Armadas y principalmente los generales. Así es.
Entonces, estábamos en esas conversaciones con Telmo Sandoval. Era el jefe de comando del conjunto de las Fuerzas Armadas en ese momento. Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, Ricardo El Cuango, vicepresidente de la CONAIE, y Ángel Gende, dirigente de Relaciones Ahí todavía Internacionales. no asomaba Lucio. No asomaba Lucio todavía. No asomaba Lucio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sociedad, el ejército, dice, estamos en contra del sabotaje bancario, pero no podía salir el ejército, dice, de ninguna manera. Tenían que esperar que haya revuelta social. Y la CONAIE se compromete a hacer esa revuelta social, pero para justamente hacer política de devolver el dinero a los cuentaahorristas, congelar el precio de los combustibles por 5 años, entregar tierras rurales a los pueblos indígenas, fortalecer la educación intelectual bilingüe, entre otras propuestas de levantamiento. Y el acuerdo era que nosotros íbamos a estar en Quito máximo 5 días y venía el ejército y formaba un nuevo gobierno popular. ¿Puesto por quién? ¿Por el gobierno o por ustedes? Por nosotros. Perdón, ¿por los militares o por ustedes? Que nos pongamos de acuerdo. Y en esa época, para resumir, ¿por qué en Santo Domingo? Porque hicimos el congreso. En Peripa. En Peripa. De ahí las reuniones, Quito Lucas en su libro, sí dice, Telmo Sandoval y Antonio Vargas se reunieron en Tandapi. Mentira, era en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque unos venían por las Mercedes, otros venían por Villalobos a Santo Domingo, supuestamente para que no los persigan, ¿ya? Pero la reunión era aquí. ¿Y en dónde era la reunión? En la comuna Otongo, Mapalí, en la comuna del compañero Héctor Aguavil. Ahí eran las reuniones. Entonces, nosotros salimos a la revuelta, pasaron los 5 días y el ejército no apoyó. No reaccionó. Pasó 10 días y el ejército no reaccionó, no cumplió su palabra. Ahí asoma Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez estaba en el destacamento Tarqui, era como coronel, estaba al mando de ese destacamento de oficiales. Lucio, en pocas palabras, se cabrea porque Telmo Sandoval no estaba cumpliendo con su palabra y nos tomamos el Congreso y conformamos el Parlamento Popular. Cuando Lucio levanta la mano a Antonio Vargas. Adentro del Congreso. Adentro del Congreso, claro. Dentro del Congreso. Y se conforma el Parlamento Popular. Ahí todavía no estaba pensado irnos a la presidencia de la República. Pero nosotros nombramos a Salvador Quispe como presidente del Parlamento Popular, como decía el presidente del Congreso en esa época. Pero ahí lo que estaban planeando también era un triunvirato. A ver. Era Lucio, Antonio Vargas y no me acuerdo quién más. Carlos Solórzano. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Estando en el Congreso, yo fui al Mercado del Sur. Me llaman los dirigentes del Mercado del Sur. Dice, compañero Ángel, tenemos papas, tenemos tomate, tenemos arroz, todo lo que estaba para que cocine. Estamos 10 días nosotros. Claro. Pero eso sí, ¿para qué decir? No nos faltaba nada. No nos faltaba cobija, no nos faltaba alimentación, no nos faltó medicamento, no nos faltaban pan, ropa. El pueblo quiteño extremadamente solidario. Por eso conocí al movimiento indígena y se sorprendió lo que pasó en octubre. No nos faltaba nada. Entonces yo me fui a hacer la recolecta en el Mercado del Sur. Están en el sur, me llaman, dice, ¿sabes qué, Ángel? Se están yendo a la presidencia de la República. Le digo, no es el momento. Pero entramos. Yo entré también después. En el salón amarillo, ahí se constituye el triunvirato. Ya dentro en la presidencia. Se constituye el triunvirato. Antes de eso, en el Congreso, cuando se toma en el Congreso, ahí llega, estando ahí, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas manda a Fausto Cobo. Fausto Cobo, claro, ahí llega Fausto Cobo. Coronel Jorge Brito, Eddie Sánchez, llegan ahí, pero llegan a disuadir, a decir, ¿sabe qué? Dejen ahí, no hagamos esto. Terminaron convenciéndose y se quedaron con nosotros.
Ah, ya, o sea, ellos llegaron por una cosa y Una misión. se quedaron con ustedes. Se quedaron con nosotros. Y con todos ellos nos fuimos nosotros a la presidencia. En el Salón Amarillo, ahí conversamos y decidimos conformar el triunvirato. Antonio Vargas, Lucio Gutiérrez Solórzano. y Carlos Julio Solórzano, ex juez, era en esa época. Se conforma el triunvirato. Una vez que se conforma el triunvirato, dice, se ponen de acuerdo y nombran coordinador o presidente de la República a Antonio Vargas, a las 8 de la noche. 8:30, Antonio Vargas me nombra a mí secretario particular de la presidencia de la República, que estaba encargado de hacer los nombramientos de los ministros del nuevo gobierno. ¿Usted ahí qué edad tenía? Estamos hablando Eso fue en el 2000. en el 2000, unos 35 años más o menos. Ya. Unos 35 años más o menos. Entonces, yo era secretario y yo les comento así. Algo es una anécdota enorme. Querían ser ministro de gobierno Nina Pacari, Miguel Yuco. Ahí había una pelea, a ver, ¿quién le ponemos ministro de gobierno? Miguel Yuco dice, yo traje 5.000 indígenas de Chimborazo. 10 días estoy aquí con ellos. Yo me merezco. ¿La Nina qué decía? Nina Pacari, yo soy magíster en Derecho, conozco las leyes. Y otro decía, Miguel Yuco terminaba la primaria. Entonces, Si usted tenía que elegir ahí a quién pongo. el gabinete ya estaba reunido. Pues. Ah, ya. Ya, entonces, Antonio tenía que decirme quién es ministro. Ya póngase, pasamos una hora. Pasamos una hora. Ya, a las 9, 8, 10 de la noche, ahí nombran secretario yo fui secretario particular del presidente. De ahí nombran al secretario de la Administración Pública, Napoleón Saltos. Napoleón Saltos era secretario de la Administración Pública. Con los dos, Ángel, sentémonos, sigamos haciendo decretos. Uno de los decretos era cerrar todos los canales y los medios de comunicación. Para que no se ¿Ustedes querían hacer eso? Eso es un decreto, yo te digo así, porque yo estuve ahí, pero, hermano. Te digo decreto. ¿Y ahora usted qué opina de eso? Hermano, yo creo que era de hacerlo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te digo? Mucho más allá de la democracia, porque simplemente ahí utilizaron al movimiento indígena. Mientras nosotros hacíamos todo eso, mientras nosotros poníamos la gente, nosotros poníamos la movilización en Guayaquil, ya tenían todo repartido. Claro. ¿Entiendes? O sea, era como que acá estaban dejando que en Quito hagan lo que hagan, igual. Sí, dejémonos más ahí. Que hagan lo que hagan, porque igual acá ya Ya. tenemos organizado. Así es. Entonces, allá, nuevamente, ahí fuimos traicionados, nos utilizaron. A las 10 de la noche hicimos una rueda de prensa en el balcón presidencial, se presentó el triunvirato y la gente empezaron a festejar. Pero ustedes estando ya en el Palacio de Carondelet, ¿cómo es que lo sacan? ¿Ustedes en qué? O sea, me imagino que ustedes ya se fueron cada quien a sus casas o a descansar. No. ¿Y se les metieron ahí o cómo? No, o así sea, fue. si ya se habían tomado el Palacio de Carondelet, ¿cómo es que lo sacan de ahí ustedes? ¿A nosotros? No, lo que pasa es que ya como a las 2 de la mañana, llegaron los boinas rojas. Un montón de boinas rojas. Tenemos la orden solo de desalojarlos, no de detenerlos por subversión. Simplemente desalojen, tengan la bondad de ¿Dada la desalojar. orden por quién? El general del ejército. El general del ejército y el presidente de la República, que Gustavo. Pero es que ustedes ya se habían proclamado como presidente de la República. Pero obviamente, de hecho, pues, de derecho es otra cosa. Entonces, claro. ¿qué dijo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? No vamos a permitir la sucesión democrática. Ah, ya. ¿Me entiendes? Gustavo. Entonces, eso pasó, entre otras cosas, te resumo, lo que pasó muchísimo fue porque se preparó un año el tema. Se preparó un año el tema y se cocinó aquí en Santo Domingo de los Áchilas. Muy bien. Expusimos el tema de la caída de Mahuat. Sería bueno contestar esa historia con Lucio, porque Lucio también ha estado aquí en el programa. Ahí ha estado sentado Lucio Gutiérrez. Pregúntele. Sí, para que él Y vea. pregúntele por qué a mí me sacó a los 8 días, que era subsecretario del ministerio. A ver, hagamos una cosa. Ahí a esta cámara usted mándele a Lucio esa pregunta. Pregúntele ahí. Lucio lo está viendo. Yo le voy a mandar a él. Hola, Lucio, ¿cómo vas? Siempre yo quería preguntarte, ¿por qué a mí solo me dieron 8 días
en la subsecretaría del Ministerio de Bienestar Social. Tengo entendido que ahí me sacaron porque yo tumbé un proceso de contratación de uniformes para quienes trabajaban en todo el sistema del Ministerio de Bienestar Social, que eso costaba $1.700.000. Yo tumbé ese proceso y por eso sé que me votaron. Entonces, ¿por qué lo hicieron, Lucio? Nada más, mi pana. Nos vemos. Muy bien, con eso cerramos el programa. Nos vemos la próxima semana. Salud, Ángel, un gusto haberlo tenido aquí. De verdad, un gusto enorme, sí, y a las órdenes como siempre. Yo siempre muy transparente en hablar las cosas y directo. Le queda ese poquito ahí. No, acabe pues eso hermano, no porque sé si habrá un poquito más, hermano. Esto Ya, pues. una delicia, hermano. Sí, sí, de sí. verdad, es que de verdad que yo he recorrido un poco el mundo, conozco más allá de 35 países y por eso te digo, tiene un sabor como a la cerveza alemana. En Dinamarca la cerveza la hacen de papa, riquísima, riquísima. Entonces, muchas anécdotas. En Rusia, el vodka ruso. Entonces, allá es café, almuerzo y merienda. Vodka. Café, almuerzo y merienda, hermano. En el siguiente programa hablamos de eso. Obviamente, ahí hablamos de muchas cosas. Muchísimas cosas. Salud, Listo. hermano. Nos vemos la próxima semana. Chao.